Dice que hay historias que no deberían contarse en voz alta, relatos que viajan de persona a persona, entre lo que fue y lo que aún no descansa, porque algunas verdades solo se escuchan en la oscuridad. Somos Vicky, Chuyina y esto es mamá, me lo contó un fantasma. Enciende tu linterna, cúbrete los pies, quédate quieto y escucha lo que el miedo tiene que decir. Uh, Otra vez estamos aquí con ustedes con un episodio más de lo paranormal, de lo de misterioso. lo misterioso, sí. Ujú. Bien, después de habernos preguntado a algunos de nuestros seguidores que qué pasaba, porque no teníamos un episodio nuevo, pues ya estamos aquí, después de una semana muy ardua en nuestras labores, Sí, con mucho trabajo, pues ya estamos sí, aquí otra vez con ustedes. sí, así es. Y empezando una temporada del año nueva. Ahora sí, ya sin calentador, sin cobija, sin chaqueta, ya no. Ya, ahora sí el calorcito, ya cambiamos el cafecito por un agua fresca, un refresquito, ya, pues ya, As- afortunadamente. Así es, ya estamos en una nueva estación del año. Rápidamente se pasa el tiempo y pues qué bueno que estamos en una buena estación del año y de las más bonitas, que es la primavera. Pues estamos a unos días de comenzar la primavera, entonces pues estamos aquí celebrando de, como lo dices, Vicky, fuera chaqueta, pero ya Sí, estamos aquí muy a gusto, bien contentas para todos ustedes. Y Vicky nos va a platicar qué es lo que vamos a platicar con ustedes en este episodio. pues este nuevo episodio es sobre sucesos en carreteras, carreteras embrujadas, situaciones paranormales en carreteras, y ese es el tema que les vamos a platicar esta semana. Voy a iniciar yo, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Pues yo les quiero platicar algo que acaba de suceder. Bueno, no sucedió hace unos días, ya tiene un tiempo que pasó esto, pero estuvo muy raro. Resulta que Joel y yo fuimos a un paseo, decidimos tomarnos unos días de descanso y fuimos a un lugar, como un tipo campamento, así. Qué padre, qué bonito. Sí, está ahí en medio de la sierra, muy, muy bonito. Y está muy alejado de la civilización. Se está bastante alejado y la situación de que pasó en este lugar fue que muchas cosas no nos avisaron previamente. O sea, a nosotros nos dieron una información como de que ellos tenían. A lo mejor algo corta, nada más, les faltó un poquito más de información. Sí, o sea, sí faltó, bueno, yo considero que sí faltó bastante como que información, porque nos dijeron que había como eh, lugares cercas, como que ellos te podían vender cosas, que ellos tenían manera de, que tenían como que una tiendita, tú les podías Para comprar, comprar provisiones. sí, para comprar alimento. Entonces, ya cuando llegamos nos dimos cuenta que no era así, tampoco algunos otros detalles que voy a omitir, pero decidimos nosotros, pues, ir a comprar las cosas que nos faltaban. Al pueblo más cercano, me imagino. Sí, o sea, pues, al pueblito que estuviera lo más cercano posible, porque, pues, la verdad es que sí estaba un poquito alejado de la civilización. O sea, el pueblito más cercano estaba a 45 minutos. Uy, sí estaba un Sí estaba lado. sí estaba retirado. Y, pues, también se nos presentó ahí una situación de salud, y como, pues,
sabíamos realmente, pues, ahí no hay como que un doctor o algo, pues decidimos ir al pueblo. Vamos al pueblito, compramos las provisiones que nos faltaban, compramos, pues hicimos la consulta médica, compramos el medicamento, pusimos gasolina y nos regresamos. Pero como estás en medio de la sierra, pues como que oscurece más temprano. Y cuando nosotros veníamos de regreso a la cabaña, em, eran como las 6 o 7 de la tarde, pero ya estaba oscureciendo. Y también era invierno. Sí, también era Bueno, ese es invierno. otro factor que pudo haber Sí, intervenido para que estuviera oscuro. sí. Y cuando íbamos como que en medio de un cañón, empezó a oscurecer, pero se oscureció muy rápido. O sea, no es como aquí, que ves que poco a poco va disminuyendo la luz del sol, no, o sea, estaba como si estuviera nublado y de repente ya era de noche. Entonces íbamos nosotros muy preocupados, muy nerviosos, porque pues no conocemos el camino, nos estábamos guiando de Google Maps y luego ya no había señal. Íbamos muy nerviosos, muy Y asustados. por el tipo de carretera, me imagino. Sí, Era porque una también carretera está. muy estrecha, me imagino. Y algo de terracería, porque ya ves que hace unos años hubo un deslave y Sí. la carretera, pues, o sea, la naturaleza hizo su chamba y ya casi no hay carretera. Entonces estábamos algo nerviosos, estábamos algo asustados, más que nada por la carretera que no conocemos, que no sabíamos exactamente dónde estaban las curvas. Íbamos ya un poquito estresados y de la nada apareció un carrito. O sea, y literalmente de la nada, porque sí había carros cuando íbamos de regreso, o sea, sí había carros, pero se metían entre como pequeñas calles para unos ejidos o para otras cabañas o así, y nosotros le teníamos que seguir, y de la nada aparece un carrito, un Sentra. Y ese carrito, pero no apareció en la carretera así como de un caminito ni nada, no, simplemente apareció enfrente de nosotros, no vimos de dónde salió y nos empezó básicamente a guiar. Entonces nosotros nos atrasábamos y el carrito, o sea, el carrito nos esperaba. Y así, o sea, nos fue guiando ya hasta donde se hace como una Y y nosotros le tenemos que seguir derecho como una, digamos, una cuadra más para llegar al lugar, y el carrito se va por el otro lado, y cuando yo volteo como para ver quién era la persona, o sea, quiénes eran y así, y Joel y yo estábamos haciendo bromas, o sea, estábamos diciendo como de que de seguro las personas que estaban en el carro estaban asustadas de nosotros porque íbamos en una camioneta y le iba a Joel echando las altas, o sea, no echándole las altas al carro, sino para ver el camino, porque ya estaba totalmente oscuro. Estábamos haciendo bromas así como de que a lo mejor ellos estaban asustados de que, ay, estas personas no nos vayan a hacer daño, quién sabe quiénes son y así. Y cuando el carrito se va por la Y, yo volteo para ver quiénes son las personas que vienen en el carrito y el carro estaba vacío. O sea, no había nadie dentro del carro. Pero su carro siguió hacia la derecha, Sí, o sea, hacia al otro lado. caminando, o sea, Sí, funcionando, caminando. sí, Sí, pero vacío. pero estaba vacío. No había No nadie había adentro, personas. no. Uy, eso sí estuvo duro, fuerte. Entonces ahí nosotros teníamos que como que varias teorías. O sea, primero dijimos, pues un carro fantasma. Sí. O sea, de Y sí comentaste que era un Sentra, pero era un Sentra de años pasados, sí, 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 o sea, un carro viejito. O sea, era un carro, antiguo. antiguo, sí, como
no sé, o sea, un modelo 2005, 2006 máximo, o sea, era un carro viejito. Y nosotros íbamos, pues, ahí, o sea, en la carretera, estuvo muy raro. Y luego teníamos como que, primero tenemos la teoría de que es un carro fantasma. Sí, O sea que, pues, la verdad no vimos de dónde apareció. Sí había caminitos, pero de repente apareció el carro ahí y no era como que estuviéramos volteando a otro lado, porque no hay manera de voltear a otro lado. Y el carro simplemente apareció ahí. Y dijimos, un carro fantasma que nos estaba guiando. Y después dijimos como, a lo mejor como un alien. O sea, como un alien holográfico, o sea, como de que se hizo como un holograma, pero también nosotros estábamos, pero de que, o sea, como o sea, se va a replicar en un holograma o, o yo tengo otra teoría. a ver cuál. Pudieron haber sido unos ángeles que A lo mejor. aparecieron porque esa carretera es muy estrecha y por los lados hay barrancos. Y aparte, como que aclarando, apareció cuando estábamos en medio del cañón. Sí. O sea, ahí no hay carreteritas para que te puedas meter o así, o sea, vas en medio del cañón y de un lado hay barranco y del otro también. Entonces no Sí, hay manera. hay partes en terracería, hay barrancos a los lados, son carreteras estrechas que están en medio de la naturaleza. Ujú, Realmente son carreteras muy vecinales, que sí, son en medio de lo que es la sierra. ujú. Entonces, pues no sé, pudo haber sido unos ángeles que vinieron a cuidarlos. Sí, pero está como que muy extraño, ¿no? De que en un carro en un carro chiquito, Sí, porque viejito. bueno, es un carro antiguo, un carro pues, pequeño, y venir a guiarlos a ustedes, pues quizá pudo haber sido todas esas teorías que ustedes dicen, tu hijo él, y pues añado esa teoría mía. Sí. Tú nos querías platicar una historia, que yo tampoco me la sé. O sea, es Sí. como algo, nuevo para todos. Ahora sí, platícanos esa historia. Sí, yo les voy a platicar algo muy emocionante. Aproximadamente en los años 80. Yo le he dicho en varias ocasiones que en esas décadas yo era una adolescente, una jovencita. Entonces, en esa época yo tenía unos primos que se dedicaban a manejar trailers, lo que aquí en México comúnmente conocemos como traileros. Bueno, entonces en una ocasión uno de mis primos que viajaba por toda la República Mexicana me platicó esta leyenda, vaya. Él decía que eran leyendas que se platicaban entre los traileros, pero luego ellos también a veces veían algo, pero que también ellos no sabían si era su gestión de ellos o si era algo que ellos veían. Esto que les voy a platicar pasó en la carretera que se llama La Rumorosa. ¿Dónde está la rumorosa? La Rumorosa es una carretera que está en el municipio de Tecate. Tecate es una carretera que está entre Tecate y Mexicali. ¿Dónde es Ya, esto? ya, ya. Esto es en Baja California Norte. Que dicen que es una de las carreteras más peligrosas, Es ¿verdad? la carretera Más más peligrosa. peligrosa hasta el día de hoy de nuestra República Mexicana. Tecate es un pueblo mágico y de ahí parte esa carretera que va hacia Mexicali y ahí se le llama rigurosa porque dicen que es una carretera altísima y está entre formaciones rocosas. Hay barrancos muy grandes. De hecho, si ustedes van a ver imágenes
de esa carretera, en los barrancos todavía están allí eh, carros, trailers que cayeron al precipicio y ahí están todavía. Se le llama rumorosa porque siempre se oye como un murmullo, como un rumor. Y dicen que Ujú. ese rumor, la Sí, gente de los pueblos, se sí, ve bien peligroso. sí. Vamos a en edición insertar imágenes, pero sí está bien, se ve bien peligrosota. Entonces, Y de hecho eso que estás diciendo, mira, de los sí, carros, sí, todo sí, esto todavía se va a pues, añadir en edición, pero hay una imagen, se las voy a describir, hay una imagen del barranco, o sea, en las imágenes que yo estoy viendo de Google, hay parte de la carretera que literal está como en diagonal. Entonces, hay un barranco súper empinado, súper, pues, complicado, la verdad, o sea, se ve demasiado empinado eso, y abajo de ese barranco hay un sí, en el fondo, montón, en el fondo fondo, hay un montón de carros que ya se dejaron ahí. O sí, sea, cayeron allá al barranco y quizás rescataron a las personas, creo pensar que sí se rescatan, pues, así como, pero o sea, como. rescatan a las personas, pero el carro se queda allí ya convertido en chatarra. Pues, yo creo que si rescatan a las personas, no rescatan a las personas, como nos gustaría que se rescataran. O sea, esto sí se ve bastante complicado. O sea, y ahí hay imágenes que se van a insertar de 2 3 carros, llantas, Sí, más de 2 pues, 3 pues, carros. pues no sabemos, pero las imágenes Son están bastante muy feas, feas. las imágenes son muy impactantes. Ya se van a poner ahí en la edición las imágenes, pero también si ustedes gustan buscar esa carretera, entonces decíamos que le llamaban la rumorosa porque siempre se escucha un murmuro, siempre se Oh, escucha luego un también rumor también se nieva. impactante. Ay, qué feo. Se escucha como un rumor, pero es donde el aire choca con las formaciones rocosas. Pero los lugareños de ahí le llaman rumorosa porque dicen que donde las montañas están rumoreando. Esa es lo que ellos dicen. Bueno, pues sucede que allí se platican muchas historias, desde historias paranormales hasta historias de extraterrestres, historias de todo tipo. Se puede decir que es la carretera más peligrosa, pero también la más misteriosa de nuestra República Mexicana. Bueno, pues esto, parte me decía mi primo en aquellos tiempos, que parte era una leyenda y parte tenía algo de verdad porque a él le había sucedido. Esto que yo les voy a platicar es lo que mi primo vio. Él me decía cuando no lo platicó, pues ya imagínense ustedes ahí en lo calientito del hogar, todos sentados alrededor del primo, todos escuchándolo. Nosotros éramos adolescentes, mis hermanos, otros primos, pero él ya era un adulto porque él ya manejaba un tráiler. Él ya llevaba a entregar carne, entonces nadie menor de edad hace eso. Entonces, ella era una persona adulto y nosotros éramos unos niños. Entonces, imagínense la escena, todos alrededor de él, sentados en el suelo y Y luego eh, como que el centro de atención, ¿no? Porque poco visitaba igual, por el sí, origen de su trabajo. debido a su trabajo poco iba a visitar. Pues bueno, él nos platicaba que él no sabía, sí nos platicó y sí nos llegó a decir, se escuchan tantas leyendas y vas a cargar diésel y las personas que se encargan de llenar el tanque del tráiler te da la bendición, hablan contigo y que no te sugestiones y que no veas para el barranco, que si algo
ves, sigas tu camino, que no te detengas, que aunque decía él, vamos a vuelta de rueda porque llevamos la carga del tráiler. Aparte hay demasiadas curvas y luego el barranco, entonces nosotros vamos a vuelta de rueda, nos platicaba él. Y dicen que no es una carretera larga, o sea, como que en teoría, o sea, como que en teoría Será un esa tramo nada más. ajá, o sea, que digamos que es como un tramo de 30 minutos en una carretera normal, entre comillas, Sí, pero como hay tantas curvas y está tan complicado el tramo, pues es bastante largo y a veces te tardas hasta 2 horas y media en pasar el tramo pues más en un tráiler, peligroso. ¿verdad? Ajá. En un tráiler. Entonces nos platicaba él que, que hacía un tiempo, unos años atrás, una persona había muerto ahí. Dice la leyenda que era un trailero, que su trailer se cayó al barranco, que sí rescataron el cuerpo, pero pues lo que estoy diciendo, el cuerpo. Entonces, posteriormente, él salía a alertar a los traileros. Él no sabe si a todas las personas que manejaban por allí, pero sí se decía que a los traileros. Entonces, él cuando se subió al trailer, ya para tomar esa carretera, él iba pensando en todas esas leyendas, pensaba en otras leyendas que existen. Hay muchas leyendas, muchas, infinidad. Pero esa a él impactaba porque se suponía que la leyenda dice, o se supone que la leyenda dice, que es un trailero fantasma ayudando a un trailero que sí vive. Entonces, como voy a ayudar a mi compañero, ¿verdad? Ujú. Entonces dice que él en el retrovisor del, del carro, primero él vio a alguien parado adelante de su trailer haciéndole señas como, pues párate, o mírame, o estoy aquí. Entonces, llamando la atención, él continuó, él se acordó, él recordó, no te pares, veas lo que veas, No te pares. tú continúa, no te pares. Entonces dice que él siguió despacio y siguió, y el trailero se suponía que él iba a pasar y pues la persona que le estaba haciendo señas iba a quedar atrás, ¿verdad? Porque el tráiler iba a seguir hacia adelante y el otro estaba de pie, parado. Entonces, él continúa manejando y un tramo más para adelante aparece la misma persona, igual haciéndole señas. Entonces él pensó, Qué raro. ¿qué está pasando si yo lo dejé atrás? Y ahora aparece otra vez enfrente. Y él otra vez volvió a recordar, no te pares, no te pares, suceda lo que suceda, no te pares. Esta persona no es una persona viva. Entonces él pensó, igual es alguien que me quiere asaltar y como yo voy muy despacio, él puede correr, puede y adelantarse a otra vez, adelantarse y quedar otra vez enfrente, pero en un lado. Entonces, él platicaba que pues él continuó su camino, pero iba muy asustado, iba muy impresionado y empezó a ver por el espejo retrovisor. Él no iba solo en ese tráiler, iba con otra persona que le estaba ayudando a manejar, que manejaban entre ambos. Entonces, y ya desde antes, ya cuando él vio a esa persona que le estaba haciendo señas y que él no sabía si era realmente un fantasma, si era una persona que estuviera eh, viva y que quisiera saltar, entonces ella le había hablado al ayudante que despertara. Entonces venía somnoliento, pero venía sentado en la parte del copiloto. Entonces ya le dijo,
Entonces ya él le dijo al ayudante, mira esta persona. Entonces el ayudante ya se puso muy listo para estar viendo y alcanzó a ver cuando por segunda vez les hizo la parada, trataba de llamar la atención. Entonces, él dijo: "No, no me voy a detener, no me voy a detener", y siguió su camino, siguió manejando. Entonces, él iba viendo por el espejo retrovisor, porque dijo: "No, no es posible, voy a ver si corre para alcanzarme otra vez, porque eso pudiera ser que, que como yo estaba muy nervioso anteriormente, pues no me fijé si corrió y luego posteriormente me volvió a alcanzar Y acá, eso porque aunado a que le estaba hablando al ayudante. y sí, sí. Y entonces el ayudante él empezó a ver en el espejo retrovisor y el ayudante se puso a ver en el espejo retrovisor, pero que va en la parte de la puerta, en la parte de afuera. Entonces, el ayudante empezó a ver y a ver y a ver y a ver el, en el espejo y él empezó a ver en el retrovisor y entre los dos él estaba viendo en el retrovisor y el ayudante venía viendo o el acompañante venía viendo en el espejo que va en la puerta. Entonces lo vieron ahí parado y todavía estaba haciéndoles señas ahí parado y ellos siguieron viendo cuando nada más de repente ya no se vio la persona. Desapareció. Desapareció, pero así de repente, así como apareció de repente, así de repente se desapareció. Ujú. Cabe mencionar que no era noche, era aproximadamente las 5 o 6 de la tarde. Entonces, dicen, podíamos ver claramente porque realmente nosotros intencionamos pasar por ese tramo A de esa día, hora. sí, para no estar de noche manejando por curvas que realmente no conocemos porque era como la segunda, tercera vez que ellos hacían ese tipo de viaje. Entonces, dijo, todas las veces que nosotros íbamos ahí por esa carretera, intencionábamos pasar todo ese tramo de día, decir, pues eso es lo más aconsejable que te dicen todos los traileros, Ujú. pasa de día. Entonces Pues si dice, de día está peligroso, imagínate de de noche. noche, Ujú. sí, ya imaginarás, y luego ese eh, aire rondando ahí, que por eso le dicen la rumorosa, imagínate, ya de ahí ya se siente, yo creo que un terror, un miedo. Entonces, cuando él estaba viendo en el retrovisor, se distrajo de manejar por estar viendo al retrovisor. Entonces, ya una de las curvas, en lugar de tomar la curva, ya iba derecho, ya se iba a caer cuando el ayudante agarró el volante y le gritó, cuidado, pero intensamente, fuertemente, y él como que se despertó, dejó de ver el retrovisor y agarró otra vez su volante y empezó a hacer las maniobras que pues se hacen eh, en esos casos. Y afortunadamente dice, no, Ya me veía morir. estuvimos a punto de caer allí. Dice, imagínense, yo sentía que hasta temblaba todo, muy nervioso, muy alterado, pero logré calmarme. Nos platicaba mi primo, yo mismo me obligué a estar, tranquilízate, respira hondo, por favor, toma aire. Dice, yo solo, y mi ayudante, cálmate, calmado, estamos bien, no pasó a mayores. Y pues ya llegaron a su destino y todavía se bajó él y todavía iba con mucho nerviosismo, con adrenalina, le temblaban sus piernas, sudaba copiosamente pensando, pues yo ya no iba a regresar a mi hogar con mis hijos.
ya no iba a ver a mis hijos, ya no iba a ver a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, que todavía los tenía él. Entonces, dice, muy alterado, dice, llegamos a un lugar donde hacen paradero los trailers y estaba yo tomando el volante fuertemente, con la cabeza en el volante, todavía nervioso de todo lo que había pasado, pero ya más tranquilo. Entonces, él y su acompañante empezaron a crear teorías, así como siempre surgen. Entonces, él dijo, ¿y qué tal si ese no es la leyenda? Ese fantasma no era la leyenda que nosotros creíamos de un fantasma trailero que apoyaba o ayudaba a otros traileros. No, eh, a lo mejor esa teoría era de un fantasma que no se sabe, que no ¿Quién hay es? leyenda, que nada más apareció, que sí intercepta carros, trailers y hace eso Pues para para que choques. distraerlos y que los carros, los automóviles, los trailers caigan al barranco. Dijo, porque era mucha su insistencia de llamar la atención. Todavía nosotros veíamos en el retrovisor y mi acompañante también en el retrovisor, pero que va afuera. Ni siquiera lo veíamos a nuestra espalda haciendo las señas de llamar la atención. Dice, y yo por estar viendo en el retrovisor, perdí la visión de la carretera. Más bien yo estaba con la visión puesta en el retrovisor. Entonces, nosotros, dice, mi acompañante y yo pensamos, quizás sí se ha muerto, porque apareció y desapareció de la nada. Quizás sí sea un fantasma, pero no para ayudar, sino para distraer y que tú caigas al voladero. Entonces, pues bueno, Yo tengo otra todos, teoría. sí, ¿Y qué tal si les estaba divirtiendo que ahí estaba el voladero? Y esa era su insistencia. pues en realidad, como en la A lo plática anterior que tú hiciste, pues nunca vamos a saber No, el porque por qué. el qué pasó, porque Sí. qué tal si les estaba haciendo señales como de: "Ponte trucha, o sea, Pues ponte trucha". él decía que él creía que más bien era una distracción, que porque todavía lo veían por el retrovisor y todavía les estaba distrayendo, o sea, como hablándoles, como, oye, mírame, oye, estoy, o sea, llamando la atención, básicamente. Entonces, pues él todavía, cuando nos lo platicó, todavía él decía que todavía no lo superaba al 100%. Llegaron a ese paradero, creo que ya ni quisieron seguir más adelante porque ya se había hecho más de noche, ya, ahora sí ya estaba oscuro, entonces decidieron quedarse ahí en el tráiler a pasar la noche y que en la mañana muy temprano continuar su camino. Y pues bueno, quizás hubiera otras reglas porque estoy hablando de los años 80, a lo mejor ya no lo presionan como hoy en día que tienes que llegar a cierta hora, tienes que estar a cierta hora en la base o entregando tu mercancía o recogiendo tu mercancía. Entonces, dice que decidieron quedarse ahí ya a pasar la noche y luego lo más difícil es que de regreso tenían que pasar otra vez ahí Ay, para para regresar. sí. Y entonces dice que ya de regreso él decidió y su acompañante decidieron antes de subir al tráiler hacer una oración y entregarse a Dios. Y dice que ya fue un viaje muy tranquilo. Ya no vieron nada. Ya no vieron nada, ni de ninguna leyenda. Y entonces él decía, mm, a lo mejor íbamos sugestionados, pero nosotros comentábamos Pero ahí, ya ¿no? está raro de que ya lo vean 2 personas, Sí, sí. 2 personas lo vieron. Existe esa leyenda del fantasma trailero que los ayuda, que los auxilia, pero él dice, no nos auxilió, o sea, él nos Nos distrajo. distraía. Entonces, pero esa era su teoría de ellos, que lo distraían. Ahora, a través de los años,
pues existe la teoría tuya que advertían que había pulgas y Voladero. volador voladeros, perdón. Entonces, eh, quizás haya sido eso. Ujú. O sea, no Pues nunca vamos sabemos. a saber qué onda. Sí, nunca vamos a saber. Yo te voy a platicar una historia que a mí me la platicó una maestra que me dio clases. Y nos la platicó cuando yo estaba en la primaria y que tú eras directora de esa escuela. Hacíamos como semanas culturales Oh, sí, previas al Día del Niño. sí. Entonces yo me acuerdo mucho que cada día tenía como que una temática diferente. Y había un día que como que en el salón nosotros decidimos qué hacer. Y decidimos que íbamos a ver una película de terror. Y esa fue la gran idea mía. O sea, esa Ya fue mi sé, idea, porque a mí siempre me gustan mucho los temas de terror, paranormales, misterio. misteriosos y así. Entonces, yo sugerí ver una película de terror y todos mis compañeritos de que sí, vamos a ver una película de terror y no sé qué. Entonces, todavía no había la modernidad que hay hoy en día, que está Netflix, que están, o sea, cosas así como canales de streaming que lo puedes poner más fácilmente en una pantalla o algo, no, o sea, era de llevar el reproductor, Ya poner sé. el disco, poner el proyector. Y algo pasó, o sea, algo pasó, no recuerdo qué, si no funcionó la película o el proyector, o sea, no recuerdo qué pasó, pero el punto es que ya no pudimos ver la película. Entonces, todos ese día llevábamos así como que pijama, llevábamos palomitas, llevábamos pues todo para ver la película. Y hasta habíamos acomodado las mesitas y las sillitas del salón y todo, y ahí para estar tirados en el piso y todo. Y como ya no se pudo, pues la maestra dijo, pues les voy a contar yo historias, leyendas. Improvisora, Sí, maestra. o sea, pues la pobre maestra tuvo que improvisar para, pues, conformar Al grupo de al niños. grupo todo agüitado, ¿verdad? Entonces esa maestra era joven. O sea, yo creo que ella en ese momento tenía la edad que yo tengo ahorita. Sí, quizá era recién egresada, ¿verdad? No, no era recién egresada, pero era joven, o sea, tendría unos 27, 28 años, o sea, era joven. Entonces ella, pues, era joven, eh, vivía con sus papás, Sí, era profesionista, no tenía como que, no era soltera, no tenía hijos, o sea, no tenía como que tantas preocupaciones económicas como otras mujeres, ¿verdad? Como otras maestras. Entonces ella hubo la fiesta del vino y la uva en Parras, y ella con su grupo de amigas y de amigos se van a la feria. Entonces, pues la feria es de noche, sí, obvio, como todas las ferias. Entonces, ellos se van alrededor de las 6 de la tarde a Parras para llegar ya de noche, y ellos se iban a regresar, o sea, iban a la feria y se regresaban. Entonces iban en 2 carros. Iban en el carro de esa maestra, una parte del grupo de amigos, y iba el carro de un amigo de ella. Entonces pero iban en caravana, o sea, iban juntos. Entonces, ella, eh, en la carretera, ven a un señor mayor, a un viejito, y estaba haciendo como la señal de red. Entonces a ella le da cosa, se paran, no recuerdo si iba manejando ella o iba manejando un amigo de ella, pero se paran y le dicen al señor: "No, señor, ¿que a dónde va?". "No, pues voy a Parras, pero yo voy a X Viñedo", que es como, pues está la carretera que está antes de llegar a Parras.
Entonces, Parras es un lugar que yo conozco mucha gente que es de ahí, y la verdad, o sea, la verdad, para mí es un lugar muy bonito, y a mí me gusta mucho ir a Parras, o sea, siempre que tengo la oportunidad de ir, o sea, de que, ay, pues, un fin de semana largo, para descansar o así, pues corremos a Parras. Realmente es muy bonito, es un pueblo mágico de Es un pueblo Coahuila, mágico uno de los pueblos mágicos de Coahuila. y es muy bonito, es muy relajante, tiene como que una vibra así como que sí te tranquilizas bastante. Entonces, para llegar a Parras, o sea, hay un anuncio que dice, pues, Parras de la Fuente, y te vas como a una rotonda, das vuelta en esa rotonda y sigue una carretera. Entonces, ya no estás como en la carretera, ¿Federal? federal, pero estás en la carretera que te lleva a Parras, Regional. en la ajá. Entonces, esa carretera, pues, hay diferentes viñedos, o sea, está el viñedo muy famoso de la Casa Madero, y hay otros viñedos que no son de Casa Madero, pero, por ejemplo, ahí está viñedos, independientes que, por ejemplo, le venden a Vesubio, que le venden a Sí, otras hay vinotecas. bastantes viñedos allí, independientes, pues. Independientes de Casa Madero, pero, pues, hay diferentes viñedos, y ahora hay como que diferentes cosas turísticas ahí, como un temazcal, hay un hotel que tiene su propio viñedo, cerca también está el viñedo de Parvada, por ahí. Entonces, el señor les dijo: "Yo voy a tal viñedo". O sea, yo voy a ir digamos, al viñedo Juanito. Entonces, le dijeron: "No, no, pues okey", era sobre esa carretera vecinal. Y o sea, lo suben y todo, y van platicando con el señor y todo muy bien, y pues llegan ahí donde iban a dejar el señor, se estacionan, lo despiden, el señor se despide de ellos, les da la bendición y les dice como de que mucho cuidado de regreso, que esto, que el otro, que aquello, porque esa carretera que te lleva a Parras, esa carretera federal, sí, aunque tú vayas de día, de noche, hay muchos trailers. Sí, independientemente a la hora que vayas, hay muchos Mucho trailers tráfico. y hace mucho viento ahí. O sea, ya llega un punto en el que hace mucho viento, como que pasando ciertos pueblitos empieza a hacer mucho aire, mucho aire. Y de hecho, cuando empieza la zona en la que hace mucho aire, ya hay de estos, ¿cómo se llaman? De los de la energía eólica. Eólica, sí. Entonces ya, la verdad es que sí está fuerte el aire y en un carro chiquito, como que el aire sí empuja el carro. O sea, se siente el movimiento del Sí. aire. Entonces les decían que de regreso, pues que tuvieran mucho cuidado, que iban muchas niñas solas, les dio la bendición y todo. Y el señor, pues, camina como para dentro del viñedo, y ellas ya no lo vieron. O sea, las chavas que iban ahí ya no lo vieron, y como si se hubiera desvanecido, pero la maestra decía como: "Ah, pues es que, pues, está ya oscuro, o sea, ya no lo vimos porque está oscuro". Llegan a Parras, se van a la feria, están ahí, todo muy padre. La verdad es que la feria en Parras se pone súper padre, o sea, se hace baile, hay bandas, o sea, la neta está muy padre la feria. El ambiente El ambiente, o sea, pero el ambiente en general en Parras está es muy bonito, padre. sí, está muy Y tranquilo, ¿no? siempre es como de que mucha fiesta y así, o sea, la verdad es que está muy padre. Dice ella que ya cuando estaban ahí, uno de sus amigos le dijeron: "¿Por qué se anduvieron pare y pare?". No, ¿cómo que pare y pare? Sí, es que se pararon en tal lado y luego se pararon en tal lado porque se estuvieron parando. Ah, pues el señor, ustedes no lo vieron, o sea, ustedes pasaron antes, no lo vieron. ¿De cuál señor me estás hablando? O
sea, no, pues sí, el señor que nos hizo la parada, un viejito así, así, y se lo describe, y le dijeron: "No, yo no vi nada". Entonces ya como que se asustan y van a un puesto donde vendían micheladas, y la maestra iba platicando con su amiga de que: "No, pero verdad que sí lo vimos y no sé qué". Y se acercan ahí en ese puesto de micheladas, seguían comentando sobre eso, y la señora les dijo: "Ay, disculpen, muchachas, que, pues, que me entrometa, pero vieron a un señor así, así". "Sí, en la carretera, en tal lado". "Ah, sí, es que ese señor", y les cuentan la historia. Resulta que ese señor era como un capataz, y era un señor que toda la vida, toda su vida había trabajado en ese viñedo al que ellas lo dejaron, pero no vivía en Parras. Él vivía en un ejido cercano a Parras. Entonces, todos los días él agarraba a Ray para ir al viñedo. Entonces, un día, hubo un accidente automovilístico muy fuerte de unos trailers, muy, muy fuerte, y el señor estaba en la cuneta de la carretera haciendo, pues, la parada para ir a Parras. Y, pues, fue una de las víctimas del accidente y lamentablemente falleció. Entonces, la gente cree, tiene la leyenda de que el señor no sabe que falleció y que él sigue haciendo la parada Sí, para llegar a su a su trabajo. trabajo, sí, no sabe que está en otro plano. Sí. Uy, y entonces a la maestra le pasó eso. Sí, y estaba Sí, muy interesada, o sea, nos lo platicaba ella y nosotros: "¿Y cuándo le pasó eso? ¿Cuándo le pasó eso, maestra?". Y ella de que: "Pues hace poco, o sea, ahora, pues, que fue la feria y así". Y todos: "Ay, qué ma", y queríamos saber más, pero, pues, la realidad es que nada más le había pasado eso. Estaba muy curioso, estaba muy, muy, muy interesante. Y a mí o sea, como que a mí me intrigaba mucho. Y hasta el día de hoy, pues vamos, como les decía, yo voy continuamente a Parras y en una de las ocasiones, yo me fui después de mi trabajo. Y yo en mi trabajo normalmente salgo a las 7:30, 8 de la noche. Entonces, ese día no fue la excepción, me voy a Parras, nos fuimos a sí, Parras como a las 8 de la noche, andábamos llegando a Parras 10, 10:30 de la noche, y yo estaba por la ventana así, pegada a la ventana, a ver, dije: "A ver si veo al señor", y nunca lo he visto. pues bueno, ya te tocará en otra ocasión. Ya, a ver si me Y toca. ahora, y pues bueno, ya sabemos, ya no nos paramos para dar ray, pero luego siempre te queda eso ahí como intriga, y si hiciera un anciano verdadero y no lo auxiliamos, pues bueno, entonces pues sí, sí están difíciles todos esos casos. Mm, Pues bueno, siguiendo con este episodio, yo les quiero platicar algo otra vez que a mí no me pasó, pero pues me lo platican así como de personas que conviven conmigo y que personas Son cercanas que a son ti. cercanas a mí. Y les voy a platicar una historia, esta historia por demás paranormal, pero a mí me parece como paranormal, pero una historia muy hermosa. Y por eso elegí esta historia para este capítulo de sucesos de carretera, porque me parece una historia muy, muy, muy hermosa, muy bonita. Bueno, pues resulta que yo tengo un grupo de amigas y nos reunimos periódicamente. Y en una de las reuniones era muy cerca del 2 de noviembre, que ustedes saben que aquí en México se celebra el Día de Muertos. Es una celebración, pues ya ahora creo que es hasta internacional. Ujú. Y estábamos platicando sucesos que hayan
acontecido en esas fechas. Y ya platicábamos de ir al panteón, platicábamos de nuestros seres queridos que estaban allí. Y una de las amiguitas que estaban allí nos platicó esta historia. Dicen que ellos pues tienen a sus papás en una sola tumba, porque pues aquí en Coahuila, no sé si en todo México se acostumbra que las eh, tumbas caban como para 4 personas allí, 4 fechos. Entonces, y ahí pueden haber varias personas. Entonces ellos tenían ahí a sus papás y cada 2 de noviembre pues iban a, a, a ver su tumba, limpiarla, lo que se acostumbra finalmente, básicamente se acostumbra en todo México, de diferentes formas y diferentes tradiciones, pero se Sí, cada acostumbra. estado tiene sus Ajá, tradiciones, como ahora que fuimos a Michoacán y vimos el origen de la sí, de la tradición de Día de tradición. Muertos. Entonces, dice que ellos iban a ver allá la tumba de sus papás y a limpiarla y todo lo que como se acostumbra aquí en Coahuila. Pero enseguida de la tumba de sus papás había una tumba que no tenía lápida, era nada más un montículo de tierra, una cruz de madera, y sí tenía un nombre allí. Yo voy a decir un nombre ficticio, pero ya se alcanzaba, casi que más que nada se adivinaba el nombre y se adivinaba el apellido, porque era una cruz ya muy deteriorada, una cruz ya que se veía que había pasado el tiempo y mucho tiempo por allí. Y yo voy a decir un nombre ficticio, yo voy a decir el nombre de Alejandro Pérez. Y se alcanzaba a leer todavía Alejandro Pérez ahí. Entonces, la hermana de ella les dijo: oigan, ya tenemos varios años de venir a ver a nuestros papás y yo siempre veo esta tumba abandonada. Ujú. Vamos también a limpiarla, ¿no? Y a quitarle, porque había otras personas que en lugar de limpiar, Le pues echaban ahí la le basura. ponían basura que ellos recogían y por no ir hasta el depósito de basura, Y eh, eso pasa mucho aquí en Saltillo. ahí ponían basura. Entonces dijo la hermana de ella, vamos a limpiarle, ¿no? La tumba. Eh, Quizás sea una persona que no tenía familiares. Y luego sí es cierto, porque nadie abandona a sus muertos. O ya se Nadie murieron todos. a sus seres queridos no los abandona. O ya se murieron todos. Sí, o ya se murieron todos, o no tenía familiares. No sabemos la historia de No se fueron a otro Alejandro lugar. Pérez. Sí, Ujú. no sabemos la historia de Alejandro Pérez. Vamos a limpiarle. Y empezaron a limpiarle. Empezaron a limpiar y todo. Arrimaron más tierra, le hicieron montículo otra vez. eh, entonces, ya venía el Día del Padre, ya se acercaba el Día del Padre y ellos decidieron pues ir a visitar al papá. Y a ella, a mi amiga, se le ocurrió, ¿y qué tal si les hacemos una lápida, aunque sea ahí a Alejandro Pérez? ¿Qué les parece si entre todas nos juntamos y le hacemos, aunque sea una lápida de cementito, ponemos otra vez una cruz de madera, pero nueva, y la pintamos, le ponemos el nombre, y decidieron hacerlo, entonces eh, algo pequeño, o sea, tampoco así muy ostentoso, pero con un carpintero mandaron a hacer la cruz, ellas mismas le escribieron el nombre, pintaron la cruz, le escribieron el nombre, llevaron su cruz, y ahí contrataron una persona para que les pusiera así como un tipo piso, así nada más puro Ujú. cemento, y le pusieron allí, le pusieron unos maceteros y le llevaron ahora sí flores. Exactamente, para Para allá. Alejandro Pérez. O sea, ya no era que vamos a compartir de lo de mis papás Con a esta ver con persona. esta tumba. No, ya era dirigidas a ellos. Siguieron años y iban el Día de Muertos
y le limpiaban la tumba a él, le ponían sus flores, retocaban otra vez su cruz de madera y junto con la de sus papás. Le hacían una oración, le rezaban igual que le rezaban a sus papás, se lo encomendaban a Dios y pues ya se llegaba la noche, tarde noche y se iban, se retiraban. Llegaba el día del padre y le llevaban, ellos no sabían si había sido padre o no, Pero con la idea de era el gesto. nombre, sí, como era el nombre masculino, como dices tú, el gesto de amabilidad de llevarle flores específicamente a él. Y así siguió. Posteriormente arreglaron todavía mejor la tumba. Ya habían pasado suficientes años. No, ella no sabe cuántos, pero más de 5 sí. De estar Ujú. ya con la tradición de también a sus papás y Y a él. a la tumba vecina. Un día iba ella, mi amiga, sus hermanos y los hijos de una de sus hermanas de viaje en una carretera X. Ella platica que ellos iban por la carretera bien, entonces viene un carro por el carril contrario y ellas iban en un carro y venía una camioneta en el carril contrario, que a la camioneta, tristemente, se le puncha una llanta, dice, pero hasta se oyó Explotó. fuerte, sí, fuerte, una explosión, un ruido, y la camioneta Pues pierde el control. pierde el control, se vuelca y viene y cae encima del carro de ellos. Y, y quien iba manejando no logró hacer una pericia vehicular. No, se puso muy nerviosa y no logró salirse. Entonces, ellos quedaron abajo de la camioneta. Entonces, pues traían sus cinturones puestos y traían sus cinturones puestos, los hijos adolescentes también traían los muchachos que venían atrás, creo que eran dos, eran la que iba manejando, ella que iba de Tu amiga. copiloto, sí, mi amiga que iba de copiloto, y los dos adolescentes atrás también traían cinturón. Entonces, gracias al cinturón, no salieron del carro, pero también se sentían atrapadas y Pues gritaban auxilio y gritaban, sáquenlo, por favor. Ellas tenían miedo que explote. Como habían escuchado ese ruido de explosión tan fuerte, creían que también podía explotar el carro, la camioneta que había caído encima y pues iban a morir ahí pues y sí, no lograban zafarse. zafarse. Entonces viene una persona, un señor de joven como uno entre 30 y 35 años de edad, eh, abre la puerta, o sea, y dice ella con mucha fuerza, pero con facilidad, Ujú. o sea, con fuerza, pero no batalló para abrirla. Y a la primera que saca es a ella, porque era la que quedó allá al primer plano, por decirlo así, la puerta que él, y le zafó el cinturón, la arrastra, la puesta en el lado de la carretera y le dice, no te muevas, aquí quédate. Entra, zafa el cinturón a su hermana y sobre el asiento eh, vacío, la jala y hace lo mismo, la acuesta ahí y luego va por los adolescentes. Para entonces, la gente que venía también, pues se le había hablado a la ambulancia y patrullas y todo, ya se oía el, ya se oía El ruido del movimiento de un accidente. y ya venían los de la ambulancia y todo. Y el señor, ellas gritaban que auxilio, y que todos, no, que aquí quédense y todo. Entonces,
la hermana, que es la que finalmente había tenido la idea de limpiar esa tumba y que fue la que le dio vida a esa tumba, su hermana de ella. Y era la que tenía las grandes ideas de que vamos a ponerle esto, que vamos a mandar. Entre todos lo hacían, pero era la de la idea. Y que vamos a rezarle también y que le dice la hermana al muchacho que muchísimas gracias. Porque, Que pues, él las había sí, que sacado. muchísimas gracias por sacarnos del auto, por salvar la vida de mis hijos, muchas gracias por todo, que ella quería saber también cómo estábamos de la camioneta, y el muchacho les dice, está bien, pero yo no puedo sacarlos a ellos. Entonces le dice la hermana, ahí acostada, dice, muchas gracias, que Dios lo bendiga, que esto, y él le contesta, Dios me bendice. Dios me bendice y le dice, ¿cuál es su nombre? Alejandro Pérez, Era el de la tumba. él es de la tumba. Y le dijo que era el de la Le tumba. dijo, soy Alejandro Pérez, el vecino de tus papás. Mira, Entonces, esto dice que su hermana se derrumbó en llanto. pues sí, O sea, que le dio una emoción, que realmente fue una emoción muy fuerte. Dice mi amiga, yo sí lloré y yo lloraba más por los golpes, dice, pero mi hermana, haz de cuenta que le entró una emoción, dice, no, no, hasta el día de hoy, ella lo platica, dice mi amiga, ella lo platica con una emoción, se le salen lágrimas y lágrimas, dice, no. Nos llevaron, dice, ningún hueso roto, nada, dice, muchos moretones, muy golpeados. O sea, sí estuvimos muy sí. golpeados, pero ni un hueso roto, nada, absolutamente nada de gravedad. Dice, pero sí nos tuvieron en observaciones, sí estuvimos como 3 días ahí en el hospital, sí estuvimos allí, dice, y hasta donde nosotros sabemos, a las personas que venían en la camioneta tampoco les pasó nada, igual que a nosotros, golpes, moretones y todo eso. Y dice, pero afortunadamente ninguna de las dos familias que veníamos en la carretera no pasó nada. Dice, no, apenas nos dieron de arte y todo, dice mi hermana, dice, me dijo, tienes que ir conmigo al panteón a agradecerle, llevarle un ramo de flores. Y que le hablaban, era su hermana, dice, mi hermana, le hablaban, gracias Alejandro, gracias por habernos auxiliado en la carretera, por estar con nosotros, por estar joven, fuerte y podernos sacar de allí. Entonces, dice mi amiga, yo creo que él, un favor con un favor se paga. Dice, lo Pues, a lo siento. mejor no, o sea, no un favor con un favor se paga, porque, pues, la tu amiga, la hermana de tu amiga nunca lo hicieron con la intención de tener algo a cambio. No, Entonces, cuando yo creo que cuando uno pide un favor o así, sabes que en algún momento lo vas a tener que pagar. sí, O sea, por ejemplo, si yo digo: "Ay, no sé, me haces el favor de prestarme 1000 pesos", pues, estoy pidiendo el favor de que me prestes 1000 pesos, pero te los lo tengo tengo que que regresar. regresar. Sí, exacto. Entonces, yo creo que un favor es así, y una cosa es cuando lo haces de manera Sí, de otras formas, sí, de, si es la sí, intención de tener un beneficio o algo, entonces, a lo mejor él también era como una muestra de afecto, devolver una muestra de afecto del afecto que a él estaban demostrando. y todas las demás compañeras que estábamos ahí escuchando el relato, a unas hasta se le salieron las lágrimas porque era como, pues él recibió oraciones Sí, para ayudarlo a trascender. No sabían quién era, no sabían por qué estaba allí y
lograron ver exactamente las fechas correctas de cuándo nació y de cuándo, trascendió, pero sí lograron ver el nombre, que claro, yo dije un nombre ficticio. Ellas cuando platican su relato dicen el nombre que realmente, está allí. No, pues que a partir de ese tiempo, ellas y su hermana continúa con más afecto, un afecto muy especial por esa persona que está allí. Entonces, por eso me encantó cuando, decidimos y nos pusimos de acuerdo de que este episodio fuera de sucesos de carretera. Yo dije: "No, que tengo que platicar eso porque es un suceso de carretera, pero es una historia hermosa". Sí, o Es sea, una historia bonita. no es de miedo. No, no, es una historia de que las personas que trascendieron también de alguna manera o algo están conectadas con esta realidad. Hay una serie que salió hace relativamente poco tiempo, será hace como un año aproximadamente, y trata precisamente de las personas que fallecen y cuando van a, pues al cielo, o sea, o al paraíso, al lugar donde vayan a estar. Y ellos deciden la manera en la que se van a ver, pues ahí en donde van a estar. O sea, en qué edad, qué ropa quieren estar. Entonces, a lo mejor esta persona, pues sí falleció de edad, pero para venir y ayudar tenía, pues, que ser joven. Entonces, a lo mejor decidió presentarse de esa manera, o sea, y venir a este mundo físico con esa edad, porque era la edad en la que él consideraba que estaba más Apto, fuerte, sí. sí. Entonces, a lo mejor no murió joven, pero, pues, fue la manera en la que decidió él, presentarse en este plano, precisamente para poder ayudar correctamente. Pues bien, pues yo creo que estas son nuestras historias de Sí, este episodio. Creo que todas estuvieron muy bonitas, todas estuvieron, pues como siempre, con un halo de misterio, sí, con un algo paranormal, que realmente, pues de eso se trata, mm, de, de platicar cosas inexplicables que siempre se va a quedar en la incógnita, preguntas y respuestas. sí. Y yo te quería hacer un comentario que a lo mejor sería bueno como ya después decidirlo bien nosotras, pero también tener ayuda de nuestros suscriptores y de nuestros seguidores. Sí, Porque nuestros videos tanto se ven en YouTube como los ven las personas en fragmentos en TikTok y en Instagram y también en Facebook. Eh, no sé si recuerdas que te estaba enseñando ayer, antier y ahorita antes de iniciar lo de la muchacha en TikTok sí, que le están pasando ciertas cosas raras. Entonces, a mí me gustaría que hiciéramos como una sección, ya sea dentro de los episodios o hacer, no sé, como un episodio diferente donde hablemos de esos casos que llegamos a ver en internet, que vemos en TikTok, que se hacen populares o que se hacen virales y que también son de índole paranormal. pues sí, podemos hacerlo y podemos también pedirles a nuestros seguidores y suscriptores que pues también ellos opinen. Sí, ¿Qué les parecería? Que nosotros también hasta ahorita hemos platicado, relatado sucesos que o nos pasaron a nosotras o a personas muy cercanas a nosotras, con ujú. personas que están dentro de nuestro contexto familiar o de amigos. Entonces, pues sí, también estaría bien y pues preguntarles también, a lo mejor nuestros seguidores, suscriptores también quieren
platicarnos cosas, Ujú, sucesos que les hayan acontecido a ellos o a familiares y nosotros poderlo hacer y como dices tú, también hechos, virales que se han ujú, convertido en virales y que lo platiquemos y que le demos nosotros a lo mejor otro, con otro, punto respuesta, otra otro punto de respuesta, vista. otro punto de vista de lo que se está diciendo en las redes, ¿verdad? Ujú, Eh, Al final todos tenemos diferentes puntos de vista. sí. Y pues eso era como mi comentario. Pues muy bien, pues sí, sí, vamos a tomarlo en cuenta. O a lo mejor hacer un en vivo o algo. Sí, también, Ujú, sí, podemos, todo eso y también que nuestros suscriptores, seguidores opinen. sí, muy bien, pues Ya sería acabamos este este episodio. episodio, ya sería todo por el día de hoy. Y bien, si llegaste hasta aquí, tal vez ya no puedas dormir igual. Pero no te preocupes, las sombras solo visitan a quienes las pueden escuchar. Gracias por acompañarnos en este nuevo relato y recuerden apagar las luces y dejar la puerta apenas entreabierta por si esta noche alguien decide contarte su propia historia. Hasta la próxima. Bye. Bye.